Bueno, voy a partir, el título que aparece ahí, si bien habla del tema de la extensión del Merval y el tren entre Santiago y Valparaíso, esa es una de las muchas temáticas que voy a mencionar. Las voy a resolver el tiempo para perdón, tratar de adaptarnos al programa, pero voy a partir respecto a las tendencias mundiales, que son básicamente los aspectos que motivan la discusión respecto al desarrollo de las ciudades. Uno puede ver este mapa, ¿cierto?, del Banco Mundial, de hace bastante años atrás, de 1960, en las pelotas rojas, los circulitos, ahí se ven, ¿cierto?, cuáles eran las ciudades con más de 10 millones de habitantes, eran básicamente dos: Nueva York, aparece Tokio, y después uno puede ver ya el 2011, aparece Ciudad de México, esto acá es en California, Los Ángeles, claro, está Río, Sao Paulo, Buenos Aires, aparecen muchas otras ciudades, y ya el 2025 va a ser aún peor. Entonces esto tiene consecuencias, el aumento en el tamaño de las ciudades, que se da a múltiples razones y va a seguir ocurriendo. Ya, aunque a uno no le guste, eso es un dato para las autoridades, para los policymakers, va a seguir aumentando el tamaño de las ciudades. Uno puede ver cómo hay un flujo desde los sectores rurales hacia los sectores urbanos. Y básicamente por las oportunidades que generan las ciudades, aumento en la población tendencial también, los hijos de los hijos van a tener más hijos, aumento en el ingreso per cápita también, dentro de las ciudades que tienen mejor calidad de vida, aumento en la demanda por espacio, eso también hace presión para que aumente el tamaño de las ciudades. Es decir, todos estos antecedentes finalmente se traducen en que se reduce o hay una fuga de personas que vienen de los sectores rurales hacia las ciudades, y eso tiene una serie de consecuencias. Podemos ver Shanghái, por ejemplo, en 1987 hasta el 2013. ¿Sí? Shanghái, que hoy en día sigue teniendo un ingreso per cápita incluso menor al de Chile. Dubái, por ejemplo, ¿sí? Tenemos la diferencia entre el 91 y el 2012, y acá en Santiago el sector de escuela militar. ¿Ya? Es decir, todas estas cosas ocurren en todo el mundo, no solo en Santiago, y van a seguir ocurriendo, aunque a algunos no les guste. Y esto tiene como consecuencia aumento en la tasa de motorización. Acá está el porcentaje o el número de autos cada 1000 habitantes, y acá abajo está el ingreso per cápita, ¿cierto?, corregido por poder de compra. Y si bien hay ciertas áreas, ciertos sectores a nivel mundial que presentan algunas tendencias en pendiente, por decirlo de alguna forma distinta, la tendencia general es común. ¿Ya? Uno puede ver en Estados Unidos que ya partieron con muchos autos y ha seguido aumentando más lentamente que, por ejemplo, en sectores asiáticos, ¿sí?, en que parten con pocos autos, pero la tasa es mucho mayor. Pero la tendencia es general, en todas partes. Y esto conlleva a que si es que aumenta la disponibilidad del uso del auto, aumenta la tasa de motorización, que es mayor disponibilidad del uso del auto, el uso también aumenta, la probabilidad de usar el auto es mayor. Es así de simple. O sea, es muy raro que alguien se compre auto para tenerlo estacionado en la casa y no usarlo. O sea, si uno tiene el auto disponible en la casa, va a ocurrir. Y eso conlleva este gráfico, ¿cierto? Es lo que acá está el porcentaje del uso del auto, acá está el ingreso per cápita. También hay una relación que no es como la anterior. La anterior, ¿cierto?, era más lineal. Acá es creciente, aunque no lineal. Es decir, cuando ya hay mucho auto, el aumento marginal es menor que cuando hay poco auto. Y por lo tanto, en las comunas de Santiago, en las comunas de Valparaíso, en que el ingreso per cápita es menor, ¿qué pasa ahí? En esa existe una demanda latente por esos autos que es mucho mayor. Y normalmente esos sectores más pobres, más postergados, son los que tienen peor infraestructura y por lo tanto van a tener mayor potencial o aumento porcentual en el uso del auto con menor infraestructura. Y la contracara, disminución en el uso del transporte público. ¿Sí? Acá está el mismo gráfico, porcentaje de uso del transporte público, y acá número de autos, es como la inversa. Todo cuadra, como dicen por ahí. Y Chile no es la excepción. O sea, acá hay dos antecedentes, el más clarito, que es mayor, es el número de vehículos inscritos, es decir, los autos que han entrado a Chile. Y acá están en más oscurito los autos que pagan permiso de circulación. ¿Ya? Son dos estimaciones de la cantidad de autos que hay en Chile. ¿Ya? Y presenta la misma forma. No solo el aumento es evidente, sino además la segunda derivada también es positiva. Es decir, hay un aumento más que proporcional con el tiempo. Y no esperemos que el 2016 sea distinto. Ya hace poco, ayer o anteayer, aparecía en el diario que se batió nuevamente el récord. Y eso va a seguir ocurriendo. Van a seguir vendiéndose autos, van a entrar 300, 400 autos todos los días a Santiago, 800 autos a Chile. Y esos autos esos autos generan presión por muchas cosas, por espacio para estacionarlo, por espacio para usarlo y cosas de ese tipo. Y por más voluntarismo que tenga alguien, se tiene que hacer cargo o es un problema real. Y esto es el mismo gráfico que les mostré del uso del automóvil respecto al ingreso a nivel de las distintas ciudades del mundo. Este es el mismo gráfico, pero para las distintas comunas de Santiago. ¿Ya? Es creciente, no lineal, pero sigue siendo creciente. Y si hago este mismo gráfico en Valparaíso, va a tener la misma forma, y en todo Chile va a tener la misma forma.
Cuando dicen, no, es que en Santiago, por ejemplo, en la región metropolitana ha aumentado más el uso del automóvil producto de las autopistas, porque la autopista incentiva el uso del automóvil. La verdad es que Santiago está harto bajo, o la región metropolitana está harto bajo el promedio nacional en el parque automotriz. O sea, no hay otra ciudad, otra región en Chile que tenga autopistas urbanas como Santiago, y resulta que las otras crecen a una tasa mucho mayor, tanto en número de vehículos como en tasa de vehículos por habitante. Los dos indicadores, Santiago o la región metropolitana, está harto más abajo que el promedio. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Ya? ¿Por qué ocurre? La gente mala que se compra autos, son malignos, son malvados, ¿sí? que lo hacen para dañar a los usuarios de transporte público, para perjudicar, para atropellar a los ciclistas. ¿Para eso la gente usa autos? No. La primera razón es el precio. ¿Ya? Acá vemos, por ejemplo, para los SUV y para los autos sedanes, la línea azul, ¿sí? es el precio nominal, ¿ya? El precio que uno va y lo cotiza en la automotora. En rojo está corregido por inflación, en UF. Y el verde, que este es el más importante de todos, está corregido por UF y por ingreso per cápita. Es decir, es lo que le cuesta realmente a la persona, corrigiendo por su variación en el ingreso, en su sueldo, el vehículo. En resumen, ¿qué significa? Que en 10 años, del 2003 al 2013, este gráfico lo puedo actualizar, ¿sí? Cosa de meterme a Google y buscar los datos, el precio del automóvil bajó a la mitad en 10 años. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Ya? Presión para comprar más automóviles. Segundo, y esto es lo que algunos se niegan a aceptar, esta es una encuesta de IMARC del año 2013, ¿sí? que le hicieron la pregunta a las personas, ¿cuáles son las 5 cosas que si usted tuviera 100 millones de pesos, haría? ¿Qué es lo que haría si tuviera 100 millones de pesos? Diga lo que quiera, nosotros anotamos. ¿Y cuál fue? ¿Cuál fue la primera respuesta, la más frecuente? Comprarse un automóvil. Es decir, cuando la gente se sube arriba del auto es porque percibe una calidad de servicio que es muy difícil de obtener con otra alternativa. No lo hace ni para contaminar, ni para congestionar, ni para molestar al del lado. Lo hace porque después de trabajar 9, 10, 11 horas al día, llegar a las 8, 9 de la noche a la casa, viajar 1 hora, hora 20, hora y media de vuelta, ¿sí? Con el lumbago, con la espalda, cansado, ya llegar además a hacerse cargo, a preparar la comida, atender ayudar a las tareas de los hijos y muchas otras cosas, ese gallo quiere estar sentado. Quiere descansar un poco, quiere escuchar la música, quiere escuchar la noticia. Es decir, cuando está arriba del auto, está en el living de su casa. Ese es el equivalente. Cuando está en una micro del Transantiago, en un bus, incluso en el metro, está apretado, hediondo, ¿cierto? A 6 pasajeros por metro cuadrado. Entonces, esa es la diferencia. Si el tiempo de viaje no es la principal variable. Y ahí hay un sesgo, una deformación de la disciplina de ingeniería de transporte, que yo soy ingeniero de transporte, así que de que la variable de diseño, la gran variable de diseño es el tiempo de viaje, y no es así. No es así. De hecho, hay unos gráficos que son bien interesantes que muestran que otras variables como el confort, la confiabilidad, la seguridad y muchas otras pasan a ser mucho más relevantes. Y bueno, esta es la foto que mostró Alberto hace un rato, que yo digo que es la foto fetiche de los ingenieros en transporte, porque dicen, mira lo eficiente que es el bus al lado de los autos. Compadre, si todos sabemos que ocupamos medio espacio, no hay por qué difundirlo. Pero ¿tú crees que las políticas públicas se toman en función de este tipo de imágenes? La pregunta es, ¿cuál va más feliz? ¿Qué usa menos espacio? No hay duda. ¿Pero cuál va más feliz? Aseguro que estos gallos van más felices. No hay una duda. Tienen una satisfacción y muchos otros antecedentes. Yo no soy defensor de los automovilistas ni mucho menos. Pero estos son antecedentes que los tomadores de decisiones, los policymakers, tienen que incluir. Acá no se puede diseñar políticas públicas sobre la base de ideología. No pueden ser los activistas los que definan las políticas públicas. Tienen que ser las autoridades basados sobre la evidencia empírica. Y bueno, y los mismos que andan criticando el automóvil y andan defendiendo el transporte público, que muchos de ellos ni usan el transporte público, también son los que critican la densificación, la construcción en altura y en favor de las casas, ¿sí? La verdad es que no usan transporte público y tampoco viven en departamentos, y el problema es más o menos parecido. Y todos los problemas de ese gráfico fetiche en el transporte que les mostré recién, de esas ventajas que tiene el bus respecto al auto, todas las ventajas del bus respecto al auto, yo podría decir, no, es que el metro las tiene respecto al bus también. ¿Sí? Y todas las ventajas que algunos dicen que el bus tiene respecto al metro, todas, yo lo que decir, no, es que los autos tienen esa misma ventaja respecto al bus también. Entonces la discusión, cuando empieza a ser ideologizada, la verdad es que da poco que aportar. Incluso algunos creen que con alternativas de este tipo, ¿sí? una bicicleta, una transancleta, ¿sí? Pedalear a todos juntos, vamos a resolver el problema. O sea, esto está bien para las vacaciones, está bien para pasear al lado de una cancha de golf, está bien, pero esto es lo más parecido que haya un tronco móvil. Fíjense, si al final lo que estamos llegando es que las políticas de movilidad están apuntando a lo que hacían los picapiedras.
Y cosas parecidas, por ejemplo, cuando dicen, no, es que esto es logística sustentable. Este es el concepto que ha aparecido muchas veces en redes sociales, la logística sustentable. Los triciclos, dicen, no, es que acá estos gallos están haciendo distribución, ¿cierto? Y con cero emisión. ¿Ustedes creen que si le preguntaran a este gallo si pudiera usar una camioneta o si tuviera los recursos para comprarse una camioneta, no la usaría? Pero obvio que sí. Y lo que es lamentable es que algunos académicos o algunos líderes de opinión, ¿sí?, empiezan a proponer este tipo de iniciativas y las destacan. Dicen, las ciclovías de alto estándar de la Municipalidad de Santiago aportan a la distribución logística. Y son triciclos, o sea, son triciclos de este tipo. Y claro, esto lo retuitea la alcaldesa, que es una labor extraordinaria en la Municipalidad de Santiago, pero igual pisa el palito ahí con este tipo de cosas. Esto no es transporte sustentable, esto es pobreza. Esto es pobreza. Los gallos hacen esto porque no tienen otra opción de hacerlo. ¿Y cuáles son las soluciones? Algunos plantean los huertos urbanos, así, en la terraza, en el balcón, plantear mi fruta, mis verduras, el autocultivo, los almacenes orgánicos. Está bien, perfecto. Yo también he comprado cosas en almacenes orgánicos, pero uno no puede pretender definir políticas públicas a nivel de ciudad, a nivel de barrios completos con esta idea. O sea, ¿creen que tenemos que ir con la pequeña casa en la pradera? ¿Por qué creen que ha tenido tanto rating la pequeña casa en la pradera? Porque representa un poco la aspiración de mucha gente. Si por eso es. O como han planteado algunos, ¿sí?, que tenemos que vivir todo en una aldea tipo Hobbit, Hobbitón, así se llama la aldea o la ciudad de los Hobbit. ¿Cuál es la realidad en verdad? No es lo anterior, la realidad es esto, el campamento carrocero en Arica, ¿cierto? Población San Miguel en Puente Alto. Harto esto ya mencionó Alberto y Marcelo antes, ¿cierto? Y uno puede ver que estos no son sectores puntuales, son barrios completos, son 80.000 personas en La Ligua, ahí en San Joaquín, en Santiago. O uno puede ver Bajo de Mena y no se alcanza a ver en amarillo en Puente Alto. Bajo de Mena tiene 120.000 habitantes. Es el tamaño de la población de Curicó, si eso estamos hablando. Pues si no estamos hablando ahí de los hipsters de Providencia que usan la bicicleta para ir a la pega, para ir a Starbucks. No, estamos hablando de gente que se traslada 25, 30 kilómetros todos los días. De eso estamos hablando. Entonces, acá estos gráficos se los rodea a Iván Poduje, cuando uno puede ver la amplificación de lo anterior que les mostré. Acá tenemos los sectores puntuales, barrios, acá tenemos ya casi comunas completas, 120.000, 80.000 habitantes, estamos hablando de ciudades completas. Todo lo rojo es la amplificación de lo que les mostré anteriormente. Y, por ejemplo, este gráfico lo encontré hace poco, ¿sí? A lo mejor el número hay que recalcularlo. Lo que decía este estudio de GeoResearch es que el 37,5% de los autos que hay en la región, en la provincia de Santiago, 37,5 sumado a Puente Alto y San Bernardo, pertenecen a estratos sociales del grupo D, que son clase media baja, 37,5, a lo mejor no es 37,5, a lo mejor es 30, no sé, ellos pusieron cerca, pero es una cantidad enorme de gente, de hogares que están accediendo al automóvil consistentemente con los gráficos anteriores, ¿sí? Porque ellos valoran, ellos obtienen un nivel de satisfacción, un nivel de dignidad que no obtienen con otras alternativas. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en las grandes ciudades del mundo? Bueno, acá hay un gráfico que me gusta harto, que uno puede ver la partición modal en porcentaje de viaje entre los modos de transporte público, buses y trenes urbanos. Y estas son grandes ciudades de Europa. Y la verdad es que, en general, en las grandes ciudades de Europa, ya, lo que se usa son trenes urbanos. Los buses se usan complementariamente, se usan pero menos. Y uno puede decir, no, es que Londres, acá que a algunos colegas, amigos y ex amigos les gusta harto mencionar a Londres. Londres, sí, efectivamente el número de viajes tiene un poquito más los buses que el metro. Pero cuando corregimos por distancia, que esta es la demanda por transporte. O sea, no es lo mismo un viaje en bicicleta de 400 metros que un viaje en Transantiago de 35 kilómetros. No es lo mismo. Entonces, si corregimos por distancia, llegamos al resultado de que todas las ciudades grandes de Europa, las grandes, los trenes urbanos representan el transporte masivo y los buses son un mero complemento. Y uno puede ver, por ejemplo, en Australia ocurre exactamente lo mismo. Las ciudades grandes, Sydney, Melbourne, ¿sí? Acá está la población de la ciudad y están los dos modos. El bus es el complemento de esto. Está el porcentaje de uso del metro en función del tamaño de la ciudad. Nuevamente, en las grandes ciudades de Oceanía, al igual que en Europa, el metro, los trenes urbanos son los que hacen el transporte masivo. Los buses son un complemento. En las ciudades chicas, efectivamente, no hay duda. Así que yo no voy a poder proponer que construyan un metro, por ejemplo, en Curicó, ¿ya? A lo mejor con servicios de tecnología intermedia o con buenos tipos de buses se puede resolver. Pero en las ciudades grandes, y estas ciudades son harto más chicas que Santiago, Santiago va a llegar a los 7, estas ciudades tienen 4,3 millones de habitantes. La gran mayoría de los viajes en transporte público se hacen en trenes urbanos. De hecho, en Europa,
Solo Londres tiene más de 5.000 buses. Solo Londres. Y pese a eso, ¿sí? Pese a que tiene 420 kilómetros de metro Londres, tiene más de 3.000 kilómetros de trenes urbanos. ¿Sí? Esa es la malla de trenes de cercanía que tiene Londres, que es extraordinaria. Pese a todo esto, están construyendo el Crossrail, un proyecto de 140 kilómetros, 38 soterrado en el centro de Londres, que es prácticamente una línea nueva de metro, con un presupuesto de 23.000 millones de dólares. Entonces siguen invirtiendo en infraestructura de calidad, infraestructura que sea efectiva. En París ocurre exactamente lo mismo, 26.000 millones de dólares. Las líneas 3 y 6 que estamos construyendo acá, que en términos de kilómetros, la cantidad más grande que se ha construido de metro en Santiago, en términos porcentuales, fue en el gobierno de Ricardo Lagos, con la línea 4 y 4A, que se duplicó en términos porcentuales, pero en términos de kilómetros y de inversión, la actual línea 3 y 6, lo más caro, son 3.000 millones. Entonces, 26.000 millones de dólares. En Singapur, que el paradigma de muchos ingenieros en transporte, por la tarificación vial, la planificación urbana, ¿sí? Primero, los buses reciben cero subsidios, cero. ¿Sí? Y segundo, todavía decidieron duplicar la red de metro. ¿Y cuál fue el criterio? Para duplicar la red de metro en Singapur, a 600 millones de dólares el kilómetro. En Santiago la última costó 74. Acá estamos hablando de 600 millones de dólares el kilómetro, el metro más caro del mundo para construir. Y lo van a duplicar, van a pasar de 150 más 30 que tiene de tranvía, van a pasar a 360. ¿Saben cuál fue el criterio? ¿Creen que sea una evaluación social? El criterio fue que el 80% de los hogares no camine más de 10 minutos a una estación de metro. Ese fue el criterio. No es que lo comparto, no. Pero estas son cosas que se hacen en el resto del mundo, que para algunos ejemplos lo usamos como referencia. ¿Y cuánto es esto lo que están? A ver, ahí están los 360. Y acá uno puede ver la construcción de metros en China. Vean cómo ha evolucionado. Shanghái hoy es el metro más grande del mundo, 586 kilómetros. El año 93, el largo de metro de Shanghái era 0 kilómetros. Estos gallos construyen en un año, algunas ciudades, que son los saltos estos, en un año, 140 kilómetros. El promedio de Santiago ha sido 5 kilómetros por año. 5 kilómetros por año. Uno puede ver Ciudad de México, acá en rojo está Santiago. Las ciudades chinas realmente están apostando muy fuertemente en esto. Este es el promedio anual. Ese 140 kilómetros en un año fue un año en particular, pero 100 hay varios. Y este es el promedio. Estos gallos construyen la línea 3 y 6 de metro que están construyendo en Santiago, la construyen todos los años, durante los últimos 15 años. Esa es la velocidad, y acá está el promedio de ciudades latinoamericanas, y Santiago es como la más destacada. Y uno puede ver la diferencia entre Nanjing, 2005-2015, Guangzhou, sí, cuando hablan de que el BRT de Guangzhou, la verdad es que el BRT es un apéndice. Guangzhou tiene 400 kilómetros de metro. Y uno puede ver Shanghái, que es el caso que me gusta, cuando partió el 93 y ahora, y va a llegar a los 800 kilómetros. Si estas son las soluciones de las grandes ciudades, si no es ni la bicicleta, puede ser necesaria, por supuesto que es necesaria. Los buses son necesarios, también son necesarios, pero no pretendan mover el 60% de la gente en esos modos. Son modos complementarios. Bueno, en Londres también hay problemas con los buses, como puede ver, Oceanía también, el Transmilenio que está quebrado, la calidad de servicio que es una destrucción de la ciudad, varios de ustedes tienen la suerte de haber conocido esta ciudad, ¿sí? El Metropolitano de Lima, que claro, lo que ocuparon fue una faja que ya existía. En Brisbane, Australia también, y algunos antecedentes para Valparaíso, para ir acercándome un poco y tratar de llegar un poco a la parte final de la presentación. Algunos antecedentes para discutir respecto a las propuestas de infraestructura para la ciudad. Acá ya se mencionó, ¿cierto? Marcelo mencionó este gráfico, que yo creo que lo sacamos del mismo lugar, ¿sí? Se lo robamos a Iván, ¿sí? Bueno, acá está la tasa de vehículos por hogar. Este es el número de vehículos, y esto va a seguir ocurriendo. O sea, les insisto, da lo mismo el voluntarismo de los ciclistas, da lo mismo la opinión de algunos activistas. La tasa de motorización va a seguir creciendo y el uso del auto va a seguir aumentando, ¿sí? Eso es un antecedente. Santiago, por ejemplo, uno puede ver la evolución de los viajes en transporte público, los buses. El 2006 una estimación porque el dato está hasta octubre, pero falta proyectar 2 meses nomás, pero si comparamos octubre 2016 con octubre 2015, ese porcentaje se mantiene, ¿sí? Y uno puede ver cómo ha bajado la cantidad de viajes en buses. La última extensión del Metro Santiago fue el 2010, así que no está incluida acá. Y uno puede ver cómo ha aumentado. Metro aumentó 1,4% el último año. Y esa es la diferencia.
¿Sí? ¿Y qué pasa con la suma de estos dos? Obviamente que es decreciente. ¿Dónde se está yendo esta gente? Se está yendo al auto. Se está yendo al auto. Y en Nueva York ocurre exactamente lo mismo, si no es solo acá. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, básicamente, ¿por qué el metro es tan competitivo? Porque el metro aumenta. De hecho, a mí me tocó hacer un estudio cuando inauguraron las líneas, las extensiones de la línea 1 a los Dominicos y la línea 5 a Maipú. ¿Sí? ¿De dónde venía la gente? La mayoría viene de los buses, sin duda, del taxi. Pero un 6% de los nuevos usuarios de una línea de metro en Santiago, de las últimas líneas, proviene del auto, un 6%. Ese número, 6%, que no parece mucho, es mayor que la reducción que genera cualquier política de tarificación vial en el mundo entero. La tarificación vial en el mundo entero reduce entre un 2 y un 4% el uso del auto, agregado. Una extensión de metro lo reduce en un 6% voluntariamente, porque a nadie lo obligan a subir al auto. En tarificación vial es un poco, no es tan voluntario, ¿cierto? ¿Ya? O sea, yo apoyo la tarificación vial, pero en términos de reducir el uso del automóvil, el metro es mucho más efectivo. Y uno ve, por ejemplo, los tiempos de viaje, esta información de Merval, del metro regional, entre el puerto de Viña, entre el puerto de Quilpué, puerto de Valparaíso, Villa Alemana, puerto Limache. Consideremos este caso, entre puerto y Quilpué. La diferencia son 26 minutos, lo multiplicamos por 2, son 50 minutos al día. ¿Sí? Más o menos lo que mencionaba Marcelo, un cálculo parecido. Si lo llevamos 1 hora, 5 horas, 4 o 5 horas a la semana, son 20 horas al mes, y si lo multiplicamos por 10, 11, es una jornada laboral completa. La diferencia de tiempo, o sea, el gallo que tiene la oportunidad de subirse al Merval y que recorre la misma distancia, el gallo que no tiene la oportunidad de subirse al Merval y se sube a los buses, ese gallo va a trabajar en un año, o dicho de otra forma, tiene un mes más de vacaciones. Y lleven eso a 35 años de vida laboral. 30 años en las mujeres, 35 en los hombres, o 35 en las mujeres, 40 en los hombres. Son 7 años de vida laboral, 7 años de vida laboral. Esa es la diferencia, de eso estamos hablando. Entonces, cuando uno empieza a decir, no, es que el valor del tiempo es 1800, 1700, entonces, ¿sabéis que hagamos un cálculo mucho más simple, más pragmático, y vamos a hallar que proyectos de este tipo tienen una rentabilidad social infinita, una rentabilidad social tremenda? Y bueno, voy a avanzar un poco más rápido acá respecto a algunas propuestas, un trabajo que hicimos con Iván Poduge para la Cámara de la Construcción. Hicimos un análisis de déficit de veredas y de vialidad para 7 grandes ciudades, entre ellas Valparaíso, ¿cierto? Y acá está uno de los pantallazos que presentamos en el informe, y uno puede ver los diferentes estándares y medimos metro a metro, cuadra a cuadra, los diferentes estándares y cuánto cuesta reponer o mejorar el estándar para dejar a toda la ciudad con un nivel más o menos parecido, generando equidad en el acceso a un espacio público tan elemental, tan básico, tan diario, tan cotidiano como son las veredas. ¿Sí? ¿Y a cuánto llegamos? En el caso de Valparaíso, llegamos a un total de 38,3% de déficit, y en términos de plata, no los voy a latear mucho con los gráficos, está para todas las ciudades, y en términos de plata, eso significaba para el Gran Valparaíso 125 millones de dólares, para todas las ciudades 835. ¿Eso qué quiere decir? Que si es que el municipio, si es que las autoridades locales, el MIMBU, sectoriales, invierten 125 millones de dólares, podemos mejorar o dejar en un mismo estándar todas las aceras, todas las veredas, del Gran Valparaíso. Hicimos lo mismo con la vialidad, ya en todas las calles vemos proyectos de este tipo, es decir, dejar el mismo estándar para el Gran Valparaíso. Sí, tiene una inversión de 255 millones de dólares también, es decir, hay propuestas que los alcaldes, el no alcalde puede empezar a avanzar directamente, y otras propuestas para Valparaíso. Este es el plan de infraestructura del Ministerio de Transporte. ¿Qué es lo que es? Un teleférico, un recorrido de trolebús, ¿sí? Y ascensores. Este es el plan de infraestructura para Valparaíso. O sea, después de todo lo que le mostró Marcelo, Alberto, algunas cosas que le he mencionado yo, ¿ustedes creen que esto es lo que necesita Valparaíso? Bueno, el presidente Ricardo Lagos ya lo ha dicho varias veces, tenemos que pensar en una segunda etapa de infraestructura y ya vamos a pensar en grande. Él hizo una propuesta específica de construir 10 kilómetros de metro al año para Santiago, y eso se puede replicar evidentemente en las grandes urbes de Chile, como el Gran Valparaíso y Gran Concepción. También tiene algunos proyectos que pueden ser interesantes, pero no es el único. También está el programa Avanza Chile, ¿cierto? Que bueno, también hace una sí, pero tenemos para afuera Santiago también. Pero hay ideas, hay propuestas, y es bueno que los líderes, los posibles candidatos presidenciales, ¿cierto? Los más posibles candidatos presidenciales
hagan propuestas de infraestructura y eleven el nivel de la discusión. O sea, no puede ser que la discusión se centre en el huerto, en el almacén orgánico, en el picnic en el parque, el mapocho pedaleable. Ya está bien, pero todas esas cosas son cosméticas, son un complemento para un problema, para una enfermedad mucho mayor. Estamos hablando de millones de personas que viven en la pobreza, que se demoran 2 horas en viajar, que pierden 3 horas todos los días. Estamos hablando de mejorar la calidad de vida, o sea, no de resolver problemas puntuales de acupuntura urbana, como mencionan algunos, que son interesantes. Y acá hay algunas propuestas que no existen evaluaciones ni siquiera a nivel de perfil de esto que yo conozca, no sé, ¿cierto que no? Entonces me costó mucho encontrar información, pero acá hay algunas propuestas que ya debiéramos empezar a avanzar para ser estudiadas, y existen herramientas y datos. Acaba de salir la EOD, ¿cierto?, del Gran Valparaíso del 2014, o sea, uno ya tiene las herramientas para estudiar al nivel de perfil cuáles van a ser los flujos, los ahorros de tiempo. La discusión es otra, es cómo se genera el voluntarismo político, la toma de decisiones y el asumir riesgos de las autoridades, que para eso son elegidas las autoridades. Si las autoridades tuvieran que empezar a plebiscitar, a preguntarle a las juntas de vecinos cuáles son todos los proyectos, no se avanzaría. Si en los sistemas democráticos la democracia consiste no en un buzón que agarra decisiones y después las concentra, no, en que él va a tomar decisiones porque fue elegido para eso. Y es obligación de los líderes hacer eso. Y acá hay una tremenda oportunidad para avanzar en varios proyectos. Y, por ejemplo, respecto al metro entre Santiago y Valparaíso, hay un poquito más de estudio, no mucho más, pero hay un poquito más de antecedentes, y acá hay algunas alternativas que son bastante caras en términos de costo, entre 2.600 y 3.100 millones, y es un proyecto interesante, un proyecto grande, ¿ya? Un proyecto que cambia el paradigma. Sobre todo hace poco que apareció un antecedente en que se mostraba que Chile era el país con mayor potencial de turismo en el mundo entero, y eso te obliga, te mueve el foco de la discusión. O sea, si tú quieres promover San Pedro, si quieres promover Valparaíso, si quieres promover la Patagonia, la Araucanía, Puerto Montt, si quieres promover todo eso, así como hay empresas que se invierte, por ejemplo, en tecnología para el cobre, ¿por qué no empezar con ese foco, mirando el turismo como negocio, como foco de desarrollo, como foco de ingresos para el país? ¿Sí? ¿Por qué no invertir en eso? O sea, cambiar un poco el foco, no es un tema de estándar, no pasa a ser un tema de PIB, un tema de comercio, de crecimiento. O sea, quizás en vez de invertir en tecnologías para mejorar los procesos de cobre, ¿por qué no invertimos a lo mejor en tecnologías para aumentar el turismo y transformarnos en foco y que el turismo sea uno de los principales componentes de nuestro PIB? ¿Por qué no? O sea, dado los antecedentes que han salido en las últimas semanas en la prensa. Y bueno, este proyecto, perdón, podría cumplir un poco eso. Acá hay un tema que es la conexión con el Merval. Ese es un tema que es no menor y hay que zanjarlo. Hay una alternativa que no lo usa, pero... Y esto se relaciona mucho con el puerto a gran escala. El puerto a gran escala en Valparaíso tiene muchas complicaciones, algunas las mencionó Alberto, tiene complicaciones de las mareas, pero la principal complicación es cómo saco la carga, cómo meto los camiones. Ese es el problema. San Antonio tiene la línea férrea lista. O sea, yo personalmente creo que el puerto a gran escala tiene que hacerse en San Antonio, ¿sí? Pero es por muchos otros antecedentes, ¿ya? Estas son las iniciativas que existen, no existen estudios a nivel de perfil, ya existen temas de estimaciones de costos gruesas, longitudes, no hay demandas, no hay ahorros de tiempo, no hay estimaciones de rentabilidad ni social ni privada, no hay nada de eso, pero hay algunos riesgos que son latentes. Estos costos podrían subir de 3.000 a 4.000 o a 5.000, podría ocurrir, ¿ya? Normalmente las variaciones de costos son hacia arriba, no hacia abajo, ¿sí? Eso es lo que ocurre en los grandes proyectos de infraestructura, en las concesiones, líneas de metro. Disponibilidad de la faja, hay un tema también, y eso podría aletargar un poco el proyecto. La operación con Merval, que es lo que le mencionaba recién, y trabas medioambientales. O sea, hoy en día la verdad es que es cada vez más difícil avanzar en proyectos, y en culpa y responsabilidad por las autoridades, por los tomadores de decisiones, por los líderes locales, que le asusta enfrentar a la presidenta de una junta de vecinos que pareciera que tiene más poder que el ministro de Obras Públicas muchas veces. Y ahí entonces el llamado a las autoridades. ¿Para qué? Para finalmente esto. Este es nuestro foco. O sea, que todas las personas no se vean obligadas a hacer esto. O sea, que puedan acceder a un modo de transporte para satisfacer sus necesidades que lo dignifique, que le mejore la calidad de vida, que finalmente es el objetivo de todas las políticas públicas. Muchas gracias.